La autoevaluación, no miré hoy los números como están, pero venían horribles, así que espero que todos, por lo menos los que están viniendo los teóricos, ya lo hayan hecho. Cierra hoy, medianoche, de hecho 23:59 cierra. Bueno, ahora sí. Muy bien. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Uriel Cosión, soy docente de la sección Biología Celular. Vamos a tener un par de clases ahora juntos sobre el citoesqueleto y después nos vamos a volver a encontrar varias veces en el curso con otros temas. Lo que le voy a pedir, creo que están todos con el micrófono apagado, lo cual, bueno, es razonable siendo muchos en la clase, pero la idea es que a medida que vamos pasando la clase, si tienen alguna duda, si quieren que repita algo, si quieren profundizar en algo, ya sea por el micrófono y con el video, se presentan y hacen la pregunta, o si son un poco más tímidos, incluso pueden hacer alguna pregunta por el chat, y así lo vamos respondiendo. Yo igual cada tantos minutos, cada tanto tiempo, voy a ir parando y les voy a ir preguntando si tienen alguna duda. Y la dinámica de la clase que vamos a tener, más que un poco parecida como tuvieron en la clase anterior, vamos a tener una parte teórica primero, donde van a escuchar más que nada a mí hablar, pero después vamos a hacer un taller en el cual vamos a hablar de algunos resultados experimentales, y dividimos la clase en varios grupos, para que ustedes discutan esos resultados entre ustedes, usando lo que aprendieron en la primera parte del teórico. Y una vez que tengan entre ustedes discutido, que me pueden llamar igual a la sala pequeña si tienen alguna duda, después entre todos nos juntamos y terminamos de discutir. Bien, entonces, empezando la clase del citoesqueleto. Ustedes ya seguro escucharon hablar un poco sobre el citoesqueleto en las clases anteriores, porque sin duda todas las partes de la célula interactúan entre sí. Pero, a modo de introducción, les quería mostrar lo que es el típico dibujo del libro de texto de una célula eucariota. Entonces, cuando se muestra en un libro de texto en el liceo, pensando sobre todo en una célula eucariota, aparece en algo que para mí es como si fuera una piscina, ¿no? Es un redondel casi sin forma, donde tenemos organelos que parece que estuvieran flotando en el citoplasma. Pero claramente esos organelos están en un lugar en particular, de alguna manera tienen que estar contenidos en ese lugar en particular. La célula tiene una cierta forma que puede cambiar en el tiempo, de alguna manera la célula modifica su forma según las necesidades que tenga, y todas esas funciones están dadas por los distintos sistemas del citoesqueleto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones en general del sistema del citoesqueleto? Bueno, por un lado, como decíamos recién, la forma celular, sobre todo en células animales. La forma que tiene la célula va a depender de la actividad del citoesqueleto. Y de forma relacionada, la motilidad celular, los movimientos que tienen las células animales, como por ejemplo los movimientos de migración, la contracción muscular, o por ejemplo el movimiento de cilias y flagelos, también dependen de componentes del citoesqueleto. Y algo que ustedes ya estuvieron hablando en la clase, por ejemplo, con José Sotero, con el Coya, sobre el tráfico intracelular, es que el transporte intracelular, ya sea de vesícula, de organelos, como van a ver en clases más adelante del ciclo celular, de los cromosomas durante la mitosis, depende también del citoesqueleto. Por supuesto está la parte de organización, lo que decíamos recién, si el transporte intracelular depende del citoesqueleto, la organización celular, dónde se ubica cada organelo, la forma de la célula, cómo se distribuyen en forma simétrica los componentes de la célula, también va a depender del citoesqueleto, y la resistencia mecánica de la célula también depende del componente del citoesqueleto. Cuando decimos citoesqueleto, en verdad, estamos hablando en forma muy general, pero hay distintos sistemas, distintos componentes del citoesqueleto, que básicamente son tres. Son tres familias de filamentos proteicos. ¿Sí? Por un lado tenemos los filamentos de actina, también llamados microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Y como ven, yo solo se los dejo aquí como forma de una ayuda a memoria después, y de una idea general, pero cada uno de estos sistemas de filamentos proteicos tiene distintas funciones en la célula. Algunas compartidas en parte y otras que son predominantemente la competencia de uno de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, como hablamos ahora de la forma celular, las proyecciones que genera la célula, por ejemplo, típicamente depende de la actividad de los filamentos activos. Y la resistencia mecánica, que era el otro elemento que hablábamos recién, por ejemplo, depende principalmente, pero no únicamente, de los filamentos intermedios. Entonces, la forma en que está organizada la clase un poco es que primero vamos a hablar de algunas
características comunes que tienen todos estos sistemas de citoesqueleto, el filamento de actina, los microtúbulos y filamentos intermedios, pero eso va a ser muy breve. Y después, en esta clase y en la siguiente, vamos a ir viendo cada uno de estos sistemas en particular, haciendo referencia siempre a las cosas que tienen en común, pero sobre todo después enfocándonos en la diferencia que tienen, cómo son cada uno de estos sistemas, cuáles son las funciones que tienen y cómo las cumplen. Bien, y estos tres sistemas de citoesqueleto, en general tienen, como tienen funciones distintas, también tienen distribuciones distintas, ¿sí? Entonces, como ven ahí, los filamentos de actina, que son los que se muestran arriba, que se pueden poner láser. Acá lo que ven es una microscopía electrónica de transmisión de un filamento de actina, que como ven es relativamente delgado, alrededor de 8 nanómetros de diámetro, y que tiene una estructura que vamos a ver en detalle, que es como helicoidal. Y como ven, en una célula en cultivo típica del libro de texto, el citoesqueleto, si bien está distribuido en toda la célula, tiende a concentrarse en el córtex celular, en la región inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Bueno, porque tiene mucho que ver con la forma celular y las proyecciones que genera esta célula. En cambio, los microtúbulos en una célula en cultivo típica, de la estructura de los microtúbulos vamos a ver más en detalle después, pero solamente acá lo que se muestra es una microscopía electrónica equivalente, donde se ve que son filamentos mucho más gruesos. Estos microtúbulos tienen una distribución que es bien distinta de lo que ven ahí los filamentos de actina. Entonces, por ejemplo, los microtúbulos tienden a distribuirse en forma básicamente radial, partiendo de un centro organizador central, de que vamos a hablar la clase que viene en muchísimo más detalle, y del cual emanan microtúbulos hacia la periferia. Y eso tiene mucho que ver con la función de transporte que tienen los microtúbulos. ¿Sí? Tienen que pensarlo como un sistema de rutas, como si fuera Uruguay, que es muy centralizado, que va desde Montevideo hacia el interior. Y por último, como comentábamos, los filamentos intermedios, se llaman intermedios porque su diámetro es intermedio entre los filamentos de actina y los microtúbulos, es un nombre descriptivo de cuando primero se descubrieron por microscopía electrónica, y que tienen una función más que nada de resistencia mecánica, que por lo tanto tiene una estructura como de cuerda, que se ubica a lo largo de toda la célula. ¿Sí? Esto es como un pantallazo muy general de los tres sistemas principales de los que vamos a hablar a lo largo de todas estas dos clases. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahora tienen alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Déjenme abrir el chat un segundito por las dudas. Bien. Por lo que veo, de momento, no. Así que seguimos adelante. Entonces, algunas características en común que tienen los distintos componentes citoesqueléticos. Por un lado dijimos, bueno, son filamentos proteicos. Bien, ¿qué quiere decir filamentos proteicos? Bueno, son filamentos compuestos por subunidades de proteínas. Y algo bien característico de los tres sistemas es que son sistemas dinámicos. ¿Y por qué pueden ser dinámicos? Porque es que pueden desensamblarse y volver a ensamblarse. Es porque están generados por la unión no covalente de subunidades proteicas. ¿Sí? Son pequeñas unidades solubles que se unen en forma reversible para formar polímeros largos filamentosos. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula, por ejemplo, que como ven aquí, un componente del citoesqueleto está ensamblado en forma simétrica, porque por alguna razón había una señal en esta región que provocaba el ensamblado del citoesqueleto en esta región. Cuando recibe la célula una nueva señal, esa nueva señal provoca el desensamblado de filamentos en una región y el ensamblado de filamentos en una nueva región. ¿Sí? Entonces no se queden con la idea de que los filamentos están en este lugar de la célula y no en otro, porque es una situación dinámica. Y otra característica común que tienen todos estos sistemas es que estos filamentos proteicos no son simplemente una subunidad unida cola con cabeza con la siguiente. ¿Sí? En general son subunidades que interactúan no solo con la subunidad siguiente, pero también con subunidades en forma lateral. Y eso es importante porque le da muchas de las propiedades que tienen estos filamentos. Si fueran simplemente cola con cabeza, como se muestra acá, cualquier fluctuación térmica más o menos grande que haya, ¿no? Cualquier movimiento demasiado brusco podría llegar a romper la cadena del filamento, porque los únicos contactos que hay son entre esta subunidad y la siguiente. En cambio, cuando tenemos muchos contactos laterales, además de contacto cabeza con cola a lo largo de un filamento, eso hace que sea muchísimo más resistente a pequeñas fluctuaciones.
¿Por qué? Porque si se rompe alguno de los contactos, hay muchísimos más contactos en el filamento que mantienen la integridad. Entonces, estas son algunas características generales que tienen todos los sistemas de citoesqueleto: la actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Y cuando hablábamos además de que son dinámicos, como le mostraba recién, de que se ensamblan y desensamblan, son dinámicos incluso en ese ejemplo del libro de texto que le mostraba de una célula de cultivo típica, donde digamos los microtúbulos en el centro, los filamentos de actina los del centro, emanando desde el centro, perdón, y los filamentos de actina concentrados en el córtex celular. En esta misma célula, durante el ciclo celular, van a haber ensamblaje y desensamblaje a nivel casi que total de citoesqueleto de actina y de citoesqueleto de tubulina. No lo vamos a hablar en detalle en esta clase, porque tienen dos clases enteras que son sobre el ciclo celular, y la primera de ellas está dedicada casi que integralmente a este proceso. Pero lo que les tiene que quedar claro es que no se pueden quedar con la idea de, bueno, el citoesqueleto, esto está acá y esto está allá. Es algo que cambia dinámicamente en las células según sus necesidades. Y por último, en este ejemplo que les dejo aquí, sobre tipos celulares especializados, es que lo que yo les estoy mostrando en las diapositivas anteriores, y que vamos a ver mucho en las diapositivas que siguen, hasta cierto punto es como el paradigma, porque es donde más estudiado, que son células de mamíferos o células de otros animales en cultivo, en los cuales aparece esa distribución de citoesqueleto típica de la que hablábamos recién, ¿no? Pero en realidad, dependiendo de distintas especializaciones que tengan las células, pueden requerir que el citoesqueleto se distribuya de distintas maneras. Entonces, nuevamente, esto solo les muestro un dibujo para que tengan una idea, son cosas que van a volver a ver cuando tengan la clase de polaridad celular más adelante, pero lo que se muestra es una célula epitelial típica, en este caso epitelio intestinal, por ejemplo, que tiene una simetría, una polaridad importante, y en esta célula, como ven, la distribución de elementos de citoesqueleto es bien distinta a la que veíamos en una célula de cultivo típica. Los microtúbulos, en lugar de estar emanando desde una región central, se encuentran distribuidos principalmente en forma paralela a lo largo del citoplasma. Los filamentos de actina se encuentran muy concentrados y en haces paralelos en proyecciones llamadas microvilli, que están en la superficie apical de estas células. Entonces, no es para que estén anotando cuáles son estas modificaciones, porque todas estas modificaciones las van a volver a ver. Estoy hablando solo de cosas generales, citoesqueleto, de que no pueden simplemente decir el citoesqueleto está en este lugar, este elemento de citoesqueleto siempre está en este lugar, porque es algo que va a depender de la función celular. ¿Sí? Según las funciones de la célula y la morfología de la célula, el citoesqueleto va a estar teniendo distintas funciones y va a tener distintas características y distintas distribuciones. Habiendo dicho todo eso, que era como un paréntesis para que tengan cuidado de que no pueden simplemente asumir, ahora vamos a subir un poco para ver qué tan claro quedó, con un ejercicio muy cortito, que pueden responder por chat, que pueden responder ahora por micrófono, en el que estamos viendo una célula en cultivo, y en forma fluorescente, de alguna forma, estamos viendo en verde un elemento del citoesqueleto, y en rojo otro elemento del citoesqueleto. Entonces, a mí lo que me gustaría que me digan, que me traten de responder es, por un lado, ¿qué es lo que se está mostrando en verde en esta fotografía? ¿Qué es lo que se está mostrando en rojo? ¿Qué elemento del citoesqueleto? Y por otro lado, ¿cómo puede ser que estemos visualizando el citoesqueleto en forma fluorescente? Dos componentes distintos en la misma célula. Entonces, capaz que la parte más fácil es que me respondan la parte A. ¿Puedo responder? Sí, claro. No, que los microtúbulos están en verde y los filamentos de actina en rojo. Sí, ¿cómo Sí, te diste cuenta? porque los microtúbulos todos como que están alrededor del núcleo y salen del núcleo hacia el exterior celular, por así decirlo, y los filamentos de actina están como perpendiculares a ellos, están como más rodeando la célula. Y los colores se puede dar porque se le conjugan fluorocromos a las diferentes proteínas que forman tanto el filamento de actina como los microtúbulos, y después con microscopía puede ser de barrido con focal. Esa es una forma, sí. Obtenés las imágenes así, con colores. Exactamente. Lo que capaz que podemos profundizar un poquito, que les voy a mostrar en la diapositiva que viene, en la clase que viene, es que hay distintos métodos para poder ver no solo el citoesqueleto, pero proteínas o componentes dentro de la célula, dependiendo de si queremos trabajar con células vivas o con células que ya están fijadas. Entonces,
Si yo les cuento que esto es una célula que está fijada, ¿sí? Que todos ya saben del práctico de microscopía que es una célula fijada, claramente es una célula que está muerta, sus componentes fueron fijados químicamente en el lugar. Si es una célula fijada, ¿qué estrategia pueden usar para distinguir dónde está el citoesqueleto de actina y dónde está el citoesqueleto de tubulina? Vos dijiste muy bien que es de alguna forma unir fluorocromos a esas regiones. Pero ¿cómo podemos hacer para unirlo específicamente a cada componente? Y se me ocurre cambiar el genoma de la célula antes de formarse, porque si no, no sé. Está bien. La estrategia que vos estás mencionando es la que vamos a hablar en la clase que viene, que es la de proteína de fusión. Se está refiriendo a generar una proteína, por ejemplo actina, que esté fusionada ya a un fluorocromo cuando se genere. Claro, eso. Está perfecto. Eso lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene, cuando estemos hablando de microtúbulo. Decidí hacerlo así simplemente porque hay que mostrar algo en un momento y otra cosa en otro momento, no porque sea más adecuado para ver una cosa para ver otra. Pero el otro sistema que se puede utilizar, la otra estrategia, es lo que se conoce como inmunofluorescencia, que no sé si todos escucharon hablar alguna vez. Tal vez. Le hemos visto anteriormente, pero no sé si explicarlo, decirlo. O sea, lo voy a hablar, capaz que en una forma muy somera, porque en verdad, como toda técnica, hay muchísimos detalles experimentales, pero la idea básica que ustedes hacen es que si tienen un anticuerpo que reconoce específicamente la actina, que reconoce específicamente la tubulina, y ustedes marcan ese anticuerpo con un fluoróforo, entonces pueden permeabilizar la célula, que en el fondo lo que quiere decir es eliminar los lípidos, básicamente, eliminar la membrana plasmática para que los anticuerpos puedan entrar a la célula, ¿sí? Y una vez que entran a la célula, que ya está muerta, fijada, se unen al componente que ustedes quieren detectar, y como se une el anticuerpo fluorescente a ese componente, ahora ese componente quedó marcado en forma fluorescente. ¿Sí? Lo cual puede hacerse de distintas maneras, pero la idea básica es esa, es utilizar un anticuerpo marcado en forma fluorescente que reconoce específicamente un único componente de la célula que ustedes quieren identificar. Y si queremos ver distintos componentes, podemos usar anticuerpos marcados con distintos fluoróforos. ¿Sí? Que acá lo que se muestra es una gráfica básicamente de a distintas longitudes de onda cómo emiten distintos fluoróforos. Entonces, si ustedes quieren marcar en distintos colores, por ejemplo, la tubulina y la actina, tienen que usar fluoróforos en los cuales pueden distinguir claramente el color de la fluorescencia. ¿De acuerdo? Profe, ¿podés explicar de vuelta lo de la membrana? Sí, si ustedes toman una célula que está viva y le ponen anticuerpos, y quieren detectar una proteína que está en el citosol, por ejemplo, ese anticuerpo nunca va a poder llegar a detectar la proteína porque no va a poder atravesar la membrana plasmática. ¿De acuerdo? La membrana plasmática no deja el pasaje de macromoléculas. Sí. Entonces, si ustedes quieren poder llegar a ver con un anticuerpo fluorescente dónde se ubica algo dentro del citosol, o en algún organelo, de alguna manera tienen que lograr hacer que haya agujeros en la membrana plasmática y la membrana de esos organelos para que el anticuerpo pueda pasar. ¿Se entiende? Sí, ¿de qué manera lo haces? La forma más típica de hacerlo es con detergentes. Ahí va. Se usan detergentes que solubilizan los lípidos de las membranas. Se usan en general detergentes suaves, pero se solubilizan en forma parcial. Y de esa forma, la función de barrera de la membrana ya no existe. ¿Sí? De todos modos, se está haciendo con una célula fijada, una célula que está muerta y está fijada, así que los componentes de la célula no van a salir al exterior porque yo elimine la membrana plasmática con un detergente. Están fijados en su lugar en forma química. Claro. ¿Ahí quedó más claro? Sí, sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Buenísimo. Entonces, esto yo se lo muestro acá para el citoesqueleto, pero es una estrategia general que pueden usar para ver dónde se localiza una proteína cualquiera en una célula cualquiera. ¿De acuerdo? La clase que viene vamos a hablar de la otra gran estrategia que se usa, que son las proteínas de fusión, que es la que comentaba Matías hoy, pero que justo no fue la que elegí para mostrar en este momento. ¿Alguna otra duda de lo que vimos hasta ahora? Bien, si no hay dudas, seguimos adelante. Entonces.
Bien, entonces ahora vamos a hablar, el resto de la clase se va a dedicar a la actina, ¿sí? Y la clase que viene vamos a hablar de microtúbulos y de filamentos intermedios. Entonces, la actina, ¿qué es? En el fondo, cada molécula de actina es una proteína de un tamaño mediano, y le dice 375 aminoácidos de secuencia primaria, y la actina tiene dos formas en que se encuentra en la célula. Como monómero, que se le llama actina G, por actina globular, que es lo que se muestra a la izquierda, y estos monómeros pueden ensamblarse para formar filamentos, y a esa forma de la actina se le llama actina F por actina filamentosa. ¿Sí? La microscopía electrónica de transmisión que yo les mostraba hoy aquí, lo que pueden ver al costado es la estructura de los filamentos, que es como una interpretación de lo que puede distinguirse a partir de estudios estructurales, por ejemplo, por microscopía electrónica de transmisión. Entonces, la actina, como decíamos, es una proteína globular, una proteína globular que forma filamentos, que es asimétrica, como pueden ver, como la mayor parte de las proteínas es asimétrica, así que tiene lo que se podría llamar como dos extremos, uno anterior, uno posterior, uno más, uno menos, como le quieran llamar. Y un detalle importante, que no me puedo olvidar porque es importante para después, es que además de tener esta función estructural, tiene una actividad enzimática. La actina es capaz de unir ATP, que es lo que muestra acá este esquema de la actina que ven en naranja, es el ATP unido a la actina, y no solo tiene la capacidad de unir ATP, sino que además tiene la actividad enzimática, que es la capacidad de hidrolizar el ATP a ADP y fosfato. Entonces, al principio uno podría pensar, bueno, no parece una actividad enzimática demasiado útil, lo único que está haciendo es tomando ATP e hidrolizando el ADP, gastar energía. Pero como vamos a ver en las diapositivas que vienen, eso es muy importante para las propiedades de los filamentos de actina. ¿Bien? ¿Y cómo son esos filamentos de actina? Bueno, en algunos libros se lo describe como una doble hélice, pero en realidad, si bien parece una doble hélice, estructuralmente en realidad es como una única hélice que va girando, en la cual se van uniendo en forma sucesiva los monómeros de actina globular. Y algo que es muy importante es que estos monómeros se unen todos en la misma dirección. No sé si pueden ver que tienen como una formita, no sé, como de poroto, y esto en el dibujo, y estos porotos están todos en la misma orientación. ¿Y eso qué hace? Hace que el filamento también tenga una orientación. ¿Sí? Porque como todos están ubicados con la misma polaridad en el filamento en sí, los dos extremos del filamento no son iguales. El uno, por decirlo de una forma grosera, está la cola de las unidades de actina, y en el otro, lo que está saliendo para afuera del filamento es la cabeza de las unidades de actina. Dicho en forma muy grosera. ¿Sí? En realidad, a esto no se le llama cabeza o cola, se le llama un extremo más y un extremo menos. ¿De acuerdo? ¿Todos les queda claro de por qué el filamento de actina es polar? Este es un concepto importante que va a ser importante para esto y para la clase que viene cuando leemos microtúbulos. Profe, perdón, o sea, el extremo más sería el que tiene el NH2. ¿Eso fue lo que dijiste? Por decir una forma, sí, es el mismo que aquí aparece con el extremo N terminal. Ahí está. Bien. ¿Sí? O sea, en la estructura filamentosa pasa lo mismo. O sea... Sí, en realidad en el monómero de actina no se dice que tenga un extremo más y un extremo menos, es más bien que en el filamento de actina tiene un extremo más y un extremo menos. El extremo más es en el cual esta parte del monómero de actina queda expuesto. El extremo menos es aquel en el cual esta parte del monómero de actina queda expuesto. Bien, perfecto, gracias. Por favor. Bien. Profe, ¿y por eso es polar? O... ¿Podés repetir que se trancó un poquito el audio? Sí, por eso es polar. Por eso es polar. La parte importante porque es polar es porque todos los filamentos, porque todas las subunidades se ubican con la misma polaridad en el filamento. Si se ubicara un filamento en cada dirección, ahí ya es un filamento, perdón. Si se ubicara una subunidad en cada dirección a lo largo del filamento, ahí el filamento no sería polar. Digámoslo de esta manera, imagínense que estuvieran poniendo personas en una fila india. Si todas las personas miran para adelante, la fila claramente tiene una dirección. Todas las personas están mirando para adelante. Si ustedes tienen personas que miran para adelante y para atrás alternados, no pueden decir cuál es la dirección de la fila.
Con las subunidades de actina es lo mismo, todas están mirando para el mismo lado, por lo tanto el filamento tiene una cierta dirección. Si estuvieran puestas una para un lado y otra para otro, no tendría sentido hablar de dirección para el filamento. Esto es parecido a la polaridad en las hélices alfa, ¿no? En cierto modo. No sé a qué te referís exactamente con la polaridad de las hélices alfa. Que ciertos grupos están orientados hacia un lado y otros grupos hacia otro. El amino y el carboxilo están orientados en distintas direcciones y por eso genera una polaridad. Sí, creo que sí. No estoy 100% seguro de entender la pregunta. Porque Creo que se refiere a la polaridad de la cadena polipeptídica. Ahora sí, si me decís en general de la cadena polipeptídica, sí, estamos completamente de acuerdo. Las distintas aminoácidos están todos ubicados, están todos unidos por enlaces peptídicos y siempre tenemos la región amino de uno seguido por la región amino de siguiente y así sucesivamente. En ese sentido, estamos completamente de acuerdo. Ahora entendí. Muchas gracias por la aclaración. ¿Sí? Entonces, en el fondo, siempre que tenemos subunidades que están ubicadas una tras la otra en la misma orientación, la superestructura que formen también va a tener una polaridad. Bien, ahora, en esta micrografía electrónica, ¿ustedes pueden decir cuál es el extremo más y el extremo menos? Simplemente, ¿alguien se animaría a decir cuál es la orientación de las subunidades de actina en ese filamento? ¿Puede ser sí o no la respuesta? Para mí no te puedes dar cuenta, pero no sé. Yo no me puedo dar cuenta y creo que nadie se puede dar cuenta. O sea, la única forma, la única forma no, vamos a exagerar. La forma clásica de darse cuenta de cuál es la orientación es mediante una técnica que se desarrolló hace décadas, en la cual se incuban los filamentos de actina, que ustedes pueden tener, por ejemplo, in vitro, con un fragmento de otra proteína que se llama miosina. Que seguramente ya alguna vez escucharon hablar de la miosina, y vamos a hablar de la miosina en esta misma clase. Es una proteína motora que interactúa con la actina. Y lo que se hace es tomar una parte de esta proteína, un fragmento de proteína que son las cabezas de la miosina, que pueden interactuar directamente con la actina, y que cuando se unen al filamento de actina, si ustedes ven acá lo que tienen en azul, es el filamento de actina, acá tienen un modelo en 3 dimensiones, se van uniendo de tal manera que forman algo que parece flechas cuando lo miramos en microscopía electrónica. No sé si pueden distinguir esta flecha con este modelo de lo que sería la estructura de la miosina unida a la actina. ¿Sí? Como el filamento es asimétrico, la miosina se va uniendo en forma simétrica y va formando estas flechas, como que extiende el grosor del filamento, por decirlo de una manera, de tal manera que podemos distinguir ahora la orientación. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer cuando tenemos estos filamentos recubiertos por cabeza de miosina, que en realidad se les llama típicamente decorados por cabeza de miosina, como un nombre poético para esta técnica, y los miramos en microscopía electrónica, ahí podemos distinguir el extremo menos del extremo más. El extremo menos es el extremo hacia el cual apuntan estas flechas en microscopías electrónicas de filamento de actina decorados con cabeza de miosina. ¿Está bien? Profe, pero entonces, o sea, a partir de eso, ¿cómo sabes hacia dónde va el extremo más y el extremo menos? O sea, esa flecha, por así decirlo. Esa flecha siempre apunta hacia el extremo menos. Ahí va, eso, gracias. Lo que, digamos, por la estructura del filamento de actina hace que se una de cierta forma la miosina, y eso hace que cuando se proyecta esa forma en 2 dimensiones, que es lo que básicamente ves cuando miras la microscopía electrónica, parezcan flechas que siempre apuntan hacia el extremo menos. Bien. Entonces, eso es sobre la estructura en general de la actina, y lo que vamos a hablar ahora es un poco de las propiedades de la actina y cómo se une para formar estos filamentos. Y primero vamos a hablar de lo que hace la actina in vitro. Si ustedes toman células eucariotas, la actina es extremadamente abundante. Puede ser, dependiendo del tipo celular, entre el 5 o el 20% de todas las proteínas de la célula puede llegar a ser actina. Y ustedes pueden purificarla por los métodos bioquímicos que vieron o están viendo en bioquímica según la carrera a la que estén cursando. Y pueden tomar esa actina globular que tienen, purificada,
y ponerla en ciertas condiciones en un tubo de ensayo para permitir que polimerice. ¿Sí? Para que polimerice para formar filamentos en forma no covalente. Y eso es algo que ustedes, la polimerización de actina se puede medir de distintas maneras, no vamos a hablar de los detalles, pero ustedes tienen forma de saber en ese tubito de ensayo cómo aumenta o cómo disminuye la cantidad de filamentos de actina en ese tubito. Entonces, la reacción básica, si lo vemos a nivel bioquímico, lo que tenemos es un polímero con un cierto número de subunidades, una subunidad adicional que se une para formar un polímero con N+1 subunidades. ¿Sí? Va creciendo el filamento, o en la dirección contraria, porque esto es una reacción reversible, tenemos un filamento con N+1 subunidades, el cual una subunidad se desprende para formar un filamento que es un poco más corto y la subunidad libre. Y esto está en un equilibrio. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en una reacción de polimerización in vitro de actina cómo ocurre esto, al principio, si partimos exclusivamente de subunidades disociadas, no hay nada de filamento, hay una primera etapa en la cual no vemos prácticamente nada de polimerización. Prácticamente no ocurre una incorporación de monómeros para formar filamentos. ¿Por qué? Porque esta es la etapa limitante de la reacción. Esto ocurre cuando todavía no tenemos filamentos a los cuales se puedan unir más subunidades, y es una etapa que se llama de nucleación, en la que se forman núcleos, o sea, inicios de filamentos a partir de los cuales rápidamente puede extenderse el crecimiento de los filamentos mediante el añadido de más subunidades. ¿Por qué es tan lenta? Porque depende de que se encuentren varias subunidades al mismo tiempo para poder formar este núcleo. ¿Sí? Porque cuando tenemos solo 2 subunidades de actina, sus interacciones no son lo suficientemente fuertes como para mantener un complejo, un dímero estable. Entonces, esa es la parte más lenta de la reacción y es lo que se le llama como fase lag, ¿sí? Como fase de demora, por decirlo de una manera. Entonces, al principio de la reacción tenemos muy poca polimerización hasta que se empiezan a formar esos primeros núcleos de filamentos. Y una vez que se forman esos núcleos de filamentos, rápidamente crecen mediante la incorporación de más subunidades. ¿Sí? Ahora, este crecimiento no va a ocurrir de los filamentos hasta que se terminen todas las subunidades. ¿Por qué no? Porque en verdad es un equilibrio. Están todo el tiempo entrando subunidades al filamento y saliendo subunidades del filamento. Y van a seguir entrando y subiendo hasta una cierta concentración, que se le llama concentración crítica. Perdón, siempre van a estar entrando y saliendo. Pero los filamentos van a estar creciendo siempre y cuando estén entrando más subunidades de las que están saliendo. Y eso va a ocurrir siempre y cuando la concentración de subunidades que se encuentran libres en el tubo esté por arriba de una cierta concentración crítica. Una vez que se alcanza esa concentración crítica, el sistema está en equilibrio y van a seguir entrando y saliendo todo el tiempo subunidades del filamento, por los 2 extremos. ¿Sí? Pero el filamento en promedio no va ni a crecer ni a achicarse. ¿Quedó claro eso? Capaz que dije en forma un poquito desordenada. O sea, la concentración crítica sería el momento en el que el crecimiento de la cadena, o sea, del filamento y la desaparición de los filamentos es la misma. Exacto, ese momento en que la cantidad de actina que está formando filamentos no aumenta ni disminuye. ¿Me explico? No me expliqué. Lo repito por las dudas. ¿Tá? Lo que tienen ustedes, cuando empieza la reacción, el 100% de la actina está en forma globular. Y a medida que transcurre la reacción, un cierto porcentaje de la actina se va incorporando a filamentos. Y va aumentando hasta que llega al equilibrio. Cuando llega al equilibrio, que eso ocurre a una concentración que se llama concentración crítica de subunidades libres de actina, ahí, en promedio, la cantidad de actina que entra y sale de los filamentos es la misma. Entonces, el porcentaje de actina que se encuentra formando filamentos se mantiene constante. Lo cual no quiere decir que los filamentos no tengan recambio de subunidades. Entran y salen subunidades todo el tiempo. Pero en promedio, la cantidad de actina que está unida formando filamentos se mantiene constante. Y esa concentración crítica depende de las constantes. Esta que dice aquí, K-on y K-off, son las constantes de asociación y de disociación cinéticas
para la actina. O sea, qué tan rápido entra la actina a los filamentos y qué tan rápido sale la actina de los filamentos. ¿Sí? De hecho, es la relación entre esas dos constantes que te va a dar la concentración crítica a la cual la actina a la cual la cantidad de actina que está en los filamentos se mantiene constante. ¿Ahí queda un poquito más claro? Tal vez no. Si quieren que repita, díganmelo, porque es importante tal vez para todo lo que viene después. Sí, ¿se puede repetir, profe, por favor? Repetir una vez más. ¿Quedó clara la reacción? ¿Cuál es la reacción bioquímica que estamos viendo? O sea, ¿cuál es el experimento que estamos haciendo? Más o menos. Lo que estás haciendo es trabajando con actina purificada, sacada de células y purificada solo con sus unidades de actina, y las estás poniendo en un tubo de ensayo para permitir que en ciertas condiciones formen filamentos. Y van a formar filamentos mediante unión entre las subunidades. Y van a seguir formando filamentos, incorporándose a los filamentos, pero esa reacción es una reacción reversible. Como vemos acá, es un equilibrio. Y por lo tanto, no va a continuar hasta que todas las unidades de actina se unen a los filamentos. Va a continuar hasta que se llegue a un equilibrio. ¿Sí? En ese equilibrio, la actina va a estar entrando a los filamentos a la misma velocidad a la que sale de los filamentos. ¿Sí? Ahí quedó más claro. Bien. Y eso va a ocurrir cuando la cantidad de actina globular monomérica que está libre en el tubo de ensayo llegue a una cierta concentración, que es la concentración crítica. ¿Por qué llegó a esa concentración? Porque el resto de la actina está en los filamentos. ¿Bien? Esto es lo que pasa con actina in vitro, purificada, cuando llega al equilibrio termodinámico. Cuando no estamos añadiendo ATP, no estamos añadiendo energía para que esto pueda ser modificado, para que esto salga del equilibrio. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un experimento clásico para combinar este experimento que vimos recién de polimerización de actina con lo que hablábamos antes de los distintos extremos del filamento de actina, el extremo más y el extremo menos. Entonces, ¿cuál es el experimento que se hizo? Se toma actina purificada, que está en forma de subunidades, y se hace una reacción de polimerización como la que vimos antes. Se permite que la actina forme filamentos. ¿De acuerdo? Una vez que formó los filamentos, se añaden cabezas de miosina y eso decora a los filamentos de actina. ¿Sí? Decora, ¿qué quiere decir? Que simplemente tenemos cabezas de miosina sobresaliendo de los filamentos que nos va a permitir, si lo miramos después por microscopía electrónica, distinguir el extremo menos y el extremo más. Si ahora nosotros tomamos estos filamentos y los volvemos a incubar en presencia de más actina purificada, ponemos mucha más actina purificada, ¿qué es lo que le parece que va a ocurrir? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere tirar una idea? No me acuerdo si cuando se le unían las cabezas de miosinas los extremos se cubrían, pero si no se cubren los extremos, crecería un poco más la cadena de los monómeros de actina y tipo, si no hay más miosina quedarían como sin miosina. Pero estaría tipo, la parte que ya tiene miosina, agregado una parte nueva. Perfecto. Matías dijo, está perfecto, lo que dice es una buena pregunta, ni siquiera se me había ocurrido que tal vez se le pudiera ocurrir, pero no, las cabezas de miosina no previenen la polimerización de nuevas subunidades de actina en filamento, y como bien dijiste, eso va a permitir que se incorporen nuevas subunidades de actina a los extremos de los filamentos, pero esos extremos no van a estar decorados. ¿Estamos de acuerdo? Porque las cabezas de miosina ya están unidas a la actina. Ahora, algo muy interesante, que es lo que ven aquí, este es el resultado del experimento. Yo se lo muestro aquí en forma esquemática. Este era el pedazo de filamento de actina que habían puesto en una nueva reacción de polimerización, y como ven, la cantidad de actina que se une a los dos extremos no es igual. Aquí lo pueden ver en el experimento de verdad. Esta es la región del filamento de actina que estaba decorado por cabezas de miosina. El extremo menos, al que apuntan las flechas, el extremo más, al que no apuntan las flechas, y el extremo más claramente creció muchísimo más de lo que es el extremo menos. ¿Eso qué quiere decir? Que las diferencias estructurales de las que hablábamos, de polaridad del filamento de actina, se traducen en diferencias funcionales. ¿Y cuál es la diferencia funcional?
que el extremo más tiene una dinámica mucho más grande que el extremo menos de los filamentos de actina. ¿Qué quiere decir cuando tiene una dinámica mucho más grande? Que si estamos trabajando con actina purificada, sin ATP, ¿sí? Que llegó al equilibrio, el extremo más va a tener mucho mayor recambio de subunidades que el extremo menos. Y si tenemos una situación en la que todavía no llega al equilibrio, el extremo más va a crecer, pero también se va a achicar mucho más rápido que el extremo menos. Va a crecer si la concentración de actina es alta. Se va a achicar si la concentración de actina es baja. Pero en ambos casos, los dos procesos van a ocurrir mucho más rápido en el extremo más que en el extremo menos. ¿Sí? Entonces acá estamos uniendo los distintos componentes que vimos en la clase. Vimos que el filamento era asimétrico, estructuralmente asimétrico, y vimos cómo ocurría la reacción de polimerización de actina, y esa reacción de polimerización, ahora sabemos, a partir de este experimento, de que seguramente la polimerización ocurrió mucho más rápido a partir del extremo más que del extremo menos. Se fueron incorporando más rápidamente los monómeros al extremo más que al extremo menos. Ahora, si nosotros tomáramos estos filamentos y los pusiéramos en un tubo de ensayo en el cual no hay actina en forma de monómeros, como esto es una reacción reversible, este filamento se va a empezar a despolimerizar. Y se va a despolimerizar ahora más rápido del extremo más que del extremo menos. ¿De acuerdo? Profe, no entendí si al final tenía que ver con eso la presencia de miosina. No, la presencia de miosina, ¿por qué estaba? Es una estrategia experimental. Está bien la pregunta. Las cabezas de miosina simplemente las pusimos para saber cuál es el extremo más y cuál es el extremo menos. ¿Ya? Porque si no, no lo podríamos distinguir. Entonces, si queremos saber cuál extremo crece más, tenemos que poner la miosina y después volver a poner actina para ver cuál es el extremo que crece más. Claro. La actina, el filamento nuevo, es el que no está decorado, que es todo esto que está acá y este pedacito que está acá. ¿Está bien? Una consulta, se puede decorar también, no es que se haya decorado solo esa parte. Se puede decorar también si pones más miosina, pero por el experimento que vos hiciste, primero lo decoraste con miosina y después tomaste estos filamentos y les pusiste más actina. Entonces, como no hay más miosina, no se van a decorar. Si vos ahora pusieras más miosina, también se decoraría. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. Capaz que ya lo dijiste y no lo escuché, pero el crecimiento del filamento o la polimerización, ¿se da siempre hacia el extremo más o hacia el menos? Se da de los dos extremos. El crecimiento del filamento se da de los dos extremos. Tanto el crecimiento como el decrecimiento ocurre más rápidamente en el extremo más. Está, bien. ¿De acuerdo? Sí, sí. Si estás trabajando con actina pura en un tubo de ensayo sin nada más, que crezca o decrezca depende de cuánta actina hay libre en solución. Entonces, si vos tenés mucha actina rodeando el filamento, va a crecer muy rápido del extremo más y muy lento del extremo menos. Si vos tenés muy poca actina o nada de actina rodeando el filamento, se va a despolimerizar y eso va a ocurrir muy rápido en el extremo más y muy lento. Perdón. Sí, está bien. Muy rápido en el extremo más y muy lento en el extremo menos. ¿Está bien? Sí, bien. En ausencia de otras proteínas, en ausencia de ATP, si crece o decrece el filamento depende solo de la concentración de actina que lo rodea. Y la velocidad a la que crece o decrece depende de si es el extremo más o el extremo menos. Bien, entonces ahora vamos a ver lo último. Esto es lo más pesado de la clase, después les juro que va a ser todo un poco más liviano y más celular, porque estamos hablando acá de propiedades bioquímicas en realidad de la actina, que son importantes para entender cómo la actina hace lo que hace dentro de la célula. ¿Sí? Pero entonces, por ahora seguimos con la actina en un tubo de ensayo. ¿De acuerdo? En los experimentos que hicimos hasta ahora, era actina en un tubo de ensayo sin añadir ATP, sin añadir nada más. Ahora, yo les dije que la actina es capaz de unir ATP y de hidrolizar ATP. Entonces, la actina en forma de monómero, la actina G, típicamente está unida a ATP y tiene una muy baja capacidad de hidrólisis de ATP. En cambio, una vez que se une el filamento, este monómero de actina, los cambios conformacionales que sufre por la unión del filamento activan a la actividad ATPasa de la actina. Y eso hace que, en forma relativamente rápida, la actina que esté unida al filamento
hidroliza el ATP para dar lugar a actina ADP. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Si alguien tira un sí, sigo para adelante. Tengan en cuenta que no les puedo ver las caras para saber si están siguiendo o no están siguiendo el razonamiento. Creo que se entiende, profe. No sé los Bien. demás, pero... Sí. Si alguien me dice que sí, el resto calla y el resto otorga, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la actina unida a ATP y la actina unida a ADP tienen propiedades distintas en cuanto a su tendencia a ser incorporadas al filamento o a dejar el filamento. La actina ATP, como se encuentra típicamente en la actina globular, tiene una alta tendencia a unirse al filamento. O lo que es lo mismo, una constante de asociación, una K-on, muy alta. En cambio, la actina unida a ADP, que es lo que ocurre cuando hidroliza el ATP dentro del filamento, tiene lo que se dice una K-off alta. Tiende a querer salir del filamento. Y eso hace que el filamento sea inestable. Y esto es una propiedad súper importante. Porque si ustedes simplemente tuvieran proteínas que tienden a formar filamentos, ¿sí? Una proteína que no tuviera esta capacidad de hidrolizar el ATP y de cambiar sus propiedades cuando lo hace, se formaría el filamento, sería sumamente estable y no hay una forma sencilla en la cual la célula pudiera promover la despolimerización de ese filamento, ¿sí? Para formar nuevos filamentos en otro lugar si fuera necesario o para eliminar ese filamento si no es necesario en ese lugar. En cambio, este cambio, esta hidrólisis de ATP a ADP, que es un gasto de energía, es lo que da este cambio al filamento que hace que tienda a ser inestable a medida que pasa el tiempo, desde que se formó el filamento, ya sea in vitro o adentro de la célula. ¿Está? Entonces, no es una tontería de la actina o de la célula que la actina sea capaz de hidrolizar ATP-ADP. Es parte de lo que le da las propiedades intrínsecas de los filamentos que hace que sean dinámicos. Bien, y ahora sí, lo último realmente pesado, bioquímico, y después vamos a hablar de cosas que son más celulares. Profe, perdón que a mí no me quedó muy claro. Sí, preguntame. Con ¿Es en respecto general a o esa algo? diapositiva. Esta diapositiva. El filamento es poco estable cuando la molécula está hidrolizada o no está hidrolizada, la de ATP. Cuando está hidrolizada. Cuando está hidrolizada, sí. Es poco estable. Exacto. O sea, un filamento que recién se formó a partir de actina ATP es todo actina ATP. Sí. Pero a medida que va pasando el tiempo, la actina hidroliza el ATP y ADP y ahí se transforma en una actina ADP que tiene una mayor tendencia a dejar el filamento. Y eso hace que el filamento sea más inestable. Bien, gracias. Profe, igual eso no me queda del todo claro porque, o sea, el ADP, la molécula de ADP, es más estable que la ATP, ¿o no? Pero ahí estás hablando de cosas distintas. En verdad, no sé. Una cosa es si es la molécula de ATP en sí mismo. Y acá lo que te estoy diciendo es que cuando la actina está unida a ATP, tiene la capacidad de hidrolizar el ATP-ADP. ¿Sí? Y eso hace que la conformación de la actina cambie y hace que las interacciones entre las subunidades de la actina sean menos robustas y que esa actina tenga una tendencia a dejar el filamento. Ah, está bien. ¿De acuerdo? Lo que es inestable es el filamento, no estoy hablando del ATP ni del ADP. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un experimento un poco distinto al que estábamos haciendo hasta ahora. Todavía es actina en un tubo de ensayo, relativamente aburrido. Pero ahora, además, añadimos ATP. Entonces tenemos actina globular, que está unida a ATP, y que se está incorporando a los extremos del filamento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Los filamentos que ya existían, en general, van a estar compuestos de actina ADP. ¿Por qué? Porque como ya existían hace tiempo, se hidrolizó el ATP-ADP. Y se van a ir uniendo los nuevos monómeros en forma distinta, en el extremo más y en el extremo menos. ¿Por qué? Porque dijimos que el extremo más tiene dinámica más rápida. Entonces va a haber una tendencia a que se introduzcan rápidamente muchos monómeros en el extremo más y relativamente pocos monómeros en el extremo menos. ¿Sí? Esta es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que ahora estos filamentos van a tener una región vieja, que es actina ADP,
y regiones nuevas que son actina ATP. En el extremo más va a ser mucha actina ATP. En el extremo menos va a ser poca. ¿Por qué? Porque se incorporaron pocas subunidades, porque el extremo menos es lento. Y una vez que se incorporan las subunidades en la actina, se activa esa capacidad de hidrólisis del ATP y van a ir hidrolizando el ATP a ADP. Y esto, en el fondo, lleva a que las diferencias entre el extremo menos y el extremo más se amplifiquen, por decirlo de una manera, sean aún mayores. ¿Por qué? Porque como en el extremo menos se unen pocos monómeros a esa región, rápidamente se van a hidrolizar y vamos a tener que el extremo menos está compuesto principalmente por actina ADP. En cambio, como se van introduciendo rápidamente muchos monómeros de actina al extremo más, que están unidos a ATP, por más que se vayan hidrolizando, la velocidad de crecimiento es más grande que la velocidad a la cual se hidroliza el ATP a ADP. Entonces, ¿cuál es la consecuencia general de todo esto en esta reacción in vitro? Que terminamos teniendo un capuchón de actina, una región de actina en el extremo más, que es actina ATP, y una región en el extremo menos, que es actina ADP. Y eso va a tener consecuencias muy importantes para la dinámica de los dos extremos. Porque la actina ATP tiene una gran tendencia a mantenerse unida al filamento y a incorporar más subunidades. Y la actina ADP tiene una gran tendencia a dejar el filamento y a dejar el filamento y la menor tendencia a incorporar nuevas subunidades. Hasta acá, sé que esto es mareador, pero hasta acá vamos bien. Sí. Sí, yo tengo una pregunta capaz que nada que ver. Viendo que la producción de ATP es cara, ya que se hidroliza ATP, ¿para qué se usa esa energía? Esa energía es una muy buena pregunta. En parte estás usando esa energía para darle propiedades dinámicas al filamento de actina, para permitir que se ensamble fácilmente y que se desensamble fácilmente. Pero por otro lado, permite que haya ciertos comportamientos que no están en equilibrio, porque estamos introduciendo energía, como el que les voy a mostrar ahora a continuación. Como bien dijiste, bueno, se está hidrolizando ATP a ADP todo el tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos esta reacción, ahora hay una cosa que es distinta, además de que el extremo más y el extremo menos tienen distinta dinámica, ahora tienen una diferente tendencia a crecer o a achicarse, ¿sí? Porque la actina ATP tiende a incorporar más unidades, a mantenerse unida al filamento, y la actina ADP tiende a disociarse del filamento. Entonces ahora, a una misma concentración crítica, a una misma concentración de actina, perdón, vamos a decirlo así, el extremo más o el extremo menos pueden estar haciendo cosas distintas. Puede ser que el extremo más esté creciendo y el extremo menos se esté achicando. Creo que le voy a mostrar ahora en una especie de animación. ¿Sí? Bueno, es lo que se le llama como recambio rotatorio. Entonces, el extremo más se van a ir incorporando subunidades de actina. ¿Sí? En el extremo menos van a ir saliendo subunidades de actina. Y eso va a hacer que si bien el largo del filamento más o menos se mantiene constante, la posición del filamento está cambiando en el tiempo. ¿Sí? Las subunidades individuales se mantienen en el lugar, pero como el extremo más está creciendo y el extremo menos se está achicando, ahora tenemos algo dinámico que está haciendo que este filamento de actina, entre comillas, se desplace en el espacio. Y eso va a permitir, no vamos a hablar en esta clase demasiado de eso, si vamos a ver un ejemplo, pero eso permite que estos filamentos de actina tengan comportamientos dinámicos que son muy importantes para muchos procesos celulares. ¿Sí? Entonces, respondiendo en general a tu pregunta, ¿por qué se hidroliza ATP-ADP? ¿Por qué se gasta energía? Porque permite comportamientos dinámicos del filamento de actina que no se podrían realizar simplemente en un equilibrio termodinámico. Bien, gracias. Y en particular está este comportamiento que les muestro acá, que se lo vuelvo a mostrar con un poquito más de pausa, en el que se van a una cierta concentración de actina in vitro. Como tenemos ATP, se van incorporando subunidades en una región de actina ATP y se van desensamblando subunidades del extremo menos. Esto es lo que se le llama intercambio rotatorio o recambio rotatorio. En el libro, si lo tienen en inglés, lo van a ver como thread milling.
Y va ocurriendo, a medida que va pasando el tiempo, la hidrólisis de ATP. ¿Sí? Entonces, en realidad este es un comportamiento que no está en equilibrio. Se está todo el tiempo gastando energía para permitir este intercambio rotatorio de los filamentos de actina. La energía consumida por la hidrólisis de ATP es la que permite el recambio rotatorio. No está en equilibrio, pero el crecimiento neto es cero. Exactamente, no está en equilibrio, pero está en un comportamiento estable. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo se está gastando energía. ¿Qué es lo que termina ocurriendo en realidad? Que esta actina ADP, una vez que sale del filamento, intercambia ADP por ATP. Y es la misma actina que se va a incorporar una vez que cambia ADP por ATP al extremo más. ¿Sí? No es que una vez que la actina hidroliza ATP-ADP ya no sirve para nada. Esa actina ADP, una vez que volvió a estar en solución, una vez que está globular, intercambia ADP por ATP que haya en solución, y va a pasar a tener actina ATP, a transformarse en actina ATP, lo que ven en rojo, y va a tener la capacidad de unirse a los extremos. Bien. Y eso se le llama treadmilling porque recuerda a una cinta de caminar, o sea, está todo el tiempo en movimiento, pero el largo se mantiene constante. Y eso, todo lo que les dije en todas esas diapositivas, básicamente aquí se muestra en una única diapositiva, donde vemos que el extremo más, que ahora está a la izquierda, no me di cuenta de que verdad está al revés en este dibujo, el extremo más, que tiene actina ATP, tiene una gran tendencia en que se incorpore más actina ATP, el extremo menos tiene una tendencia mayor a desensamblarse como actina ADP, la actina ADP que sale del filamento, deja el ADP, incorpora ATP, y puede incorporarse ahora al extremo más del filamento. Y a medida que va ocurriendo esto, va ocurriendo la hidrólisis del ATP en la actina dentro del filamento. ¿Está bien? ¿Más o menos? Una pregunta, profe. Sí. Esto lo entendí el proceso en general, pero mi pregunta es porque no sé si lo mencionaste o si me perdí. El desensamblaje de ATP en el polo negativo, en el extremo negativo, ¿se ocurre con la misma velocidad que el ensamblaje de ATP en el extremo positivo o es a diferente velocidad, por así decirlo? No sé qué te referís con el ensamblaje de actina, ¿decís? De actina ADP, si va con la misma velocidad que el ensamblaje de actina ATP. No, va a ir a distintas velocidades, y lo que yo les estaba comentando es un caso, a una cierta concentración de actina, en la cual, de hecho, de un lado se desensambla y de otro se ensambla. O lo que vos preguntabas es si la velocidad a la que se desensambla es igual a la velocidad que se ensambla del otro lado. Claro, básicamente. Eso es sí. distinta la velocidad, ¿no? Depende de las concentraciones. Hasta llegar a cierta concentración. Por eso estoy pensando que no sé las funciones de la actina, pero está muy relacionada a la membrana. Entonces, si se produce este proceso, como que se va a estirar la membrana celular, ¿no? Es una muy buena observación. Hasta cierta concentración. Sí, en realidad en la célula las cosas son más complicadas porque hay muchas más proteínas y hay ATP, entre comillas, infinito, ¿sí? Porque la célula siempre está produciendo ATP. Entonces las concentraciones en las células no son como en un tubo de ensayo. Pero la idea que vos acabas de proponer es muy buena y es de hecho lo que vamos a ver en el teórico 18, la forma en que la célula genera protrusiones de membrana, muchas de las protrusiones de membrana que genera, ¿sí? Mediante la formación de filamentos de actina que van a ir empujando y estirando la membrana. Estuvo perfecta la observación. ¿Está? Pero en la célula la concentración de actina es más complicado, porque como vamos a ver ahora en un par de diapos, la actina no está libre, está unida a otras proteínas, el ATP está todo el tiempo siendo generado, entonces no es que se incorpora actina al filamento hasta que se va la actina. La actina se va liberando de un extremo del filamento, incorpora ATP y se va uniendo al otro extremo del filamento. Bien, entonces en toda esta primera hora, que yo sé que fue un poquito pesada, lo que vimos fue las propiedades de la actina en forma pura en un tubo de ensayo. Pero la célula claramente no es un tubo de ensayo y tiene muchísimos más componentes que permiten que se regule la formación de filamentos de actina en la célula. No simplemente que siga las propiedades termodinámicas de la actina, sino que hay muchísimas otras cosas que van a estar influyendo en la formación y la distribución de los filamentos de actina en la célula. Entonces, esta es una figura que asusta un poco.
Cada vez que uno la ve en el libro, dice, todas las cosas que interactúan con la actina. Pero entonces lo que ven acá son solamente algunas de las proteínas accesorias que interactúan con la actina en la célula y que permiten que se regule su polimerización, que permite que se regule su distribución, que permite que se regule su despolimerización. ¿Está? Entonces realmente para cada cosa que se les ocurra que pueda pasarle a la actina en la célula, seguramente hay una proteína que existe en la célula que puede regularla. Es imposible que en una clase de 1 hora hablemos de todas estas proteínas y que eso sea útil para ustedes. ¿Está? Vamos a hablar de algunas de estas proteínas, que son las que marco en verde en esta clase. Vamos a hablar de otras de esas proteínas, que son las que marco en amarillo, en otra clase, en el teórico 18, cuando hablemos de motilidad celular. Y quedan un montón de proteínas de las cuales no vamos a hablar, pero que ustedes deberían leer el capítulo del libro para tener una idea de otros procesos que regulan a la función de la actina. ¿Está? No voy a hablar de los detalles de esta figura, simplemente para que tengan una idea de lo amplio que es el tema y de los únicos puntos que realmente vamos a tocar en esta clase. Bien, entonces, en la célula no es simplemente que la actina se polimeriza donde le da la gana, donde por alguna razón ocurrió una alta concentración de actina. Como hablábamos in vitro, el paso clave en la polimerización de actina es el paso de nucleación. ¿Sí? El paso en el cual se unen las primeras subunidades para dar un núcleo de filamento que luego se puede extender rápidamente a partir de subunidades libres de actina. Y hay dos grandes mecanismos por los cuales la célula regula la nucleación de la actina en el citoplasma. Son dos grandes tipos de maquinaria cuya función es catalizar la nucleación del filamento de actina. ¿Está bien? Entonces, una de ellas es un complejo que se llama ARP23. ¿Por qué se llama ARP23? Es porque está compuesto, entre otras proteínas, por dos proteínas, que se las muestro primero, que se llaman Actin-Related Proteins, proteínas relacionadas a la actina. Son proteínas que son parientes de la actina, cuya estructura, como pueden ver en esta diapositiva, es muy parecida a la de la actina. Aquí tienen ARP2 y ARP3 en amarillo y la actina en rojo. Como ven, su estructura es muy parecida. Tienen un antepasado común claramente con la actina, con algún gen ancestral, pero su función en la célula está restringida no a formar filamentos de ARP23, sino a formar parte de un complejo, que es el complejo ARP23, que tiene la capacidad de nuclear filamentos de actina. ¿Y cómo es que tiene esta capacidad? Bueno, porque básicamente ARP2 y ARP3, cuando están juntas formando este complejo, se parecen mucho al comienzo de un filamento de actina, porque las proteínas se parecen mucho a la actina. Entonces, este complejo es un complejo que es como un núcleo de actina ya preformado. Tenemos ARP2 y ARP3 formando lo que sería el comienzo de un filamento, y la célula puede regular mediante otros factores activadores cuando este complejo se activa, y eso permite que monómeros de actina se unan al complejo y empiecen a formar un nuevo filamento, nucleado a partir del complejo. Y algo muy importante es que este complejo queda unido al extremo menos, entonces los filamentos de actina, cuando están nucleados a partir de este complejo, solamente crecen a partir del extremo más. ¿Sí? Porque el filamento de actina, a ver si puedo mostrárselo, no se pueden meter entre el complejo y el extremo menos del filamento, las unidades de actina, perdón. Entonces, estos filamentos nucleados a partir del complejo ARP2-3 van a tener el extremo menos bloqueado, estabilizado, y van a ir creciendo a partir del extremo más. Y otra cosa muy importante de este complejo ARP2-3 es que es capaz de promover esta nucleación ramificada, solamente cuando están unidos a un filamento de actina preexistente. Entonces, lo que se muestra acá es, esto es el complejo ARP2-3, que ya promovió la nucleación de un filamento de actina. Un nuevo complejo ARP2-3 se une en forma lateral a un filamento de actina preexistente. ¿Sí? Y una vez que está unido, promueve la nucleación de un nuevo filamento de actina. ¿Qué termina llevando este proceso? A que se produzca nucleación de actina en una forma en que los filamentos se distribuyen en forma ramificada. ¿Sí? Porque cada nuevo complejo ARP2-3 se va a unir a un filamento preexistente
y va a formar un nuevo filamento, va a nuclear un nuevo filamento con un ángulo característico que está dado por la unión del complejo a la actina, que es más o menos de 70 grados. Y eso lo pueden ver acá en una microscopía electrónica. Es un filamento de actina con el complejo AR2-3 unido, a partir del cual se extiende un nuevo filamento de actina. Entonces, este complejo no solo está promoviendo la nucleación de nuevo filamento de actina, sino que al mismo tiempo los está organizando de una forma ramificada. ¿De acuerdo? El factor activador que está en azul es una proteína. Es una proteína, y es una proteína que va a estar regulada por... En verdad no es una proteína, es una familia de proteínas. Y esa familia de proteínas va a estar regulada, por ejemplo, por señales extracelulares, por distintas señales que la célula puede recibir, que dice, bueno, aquí deberíamos tener polimerización de actina en forma ramificada. No me voy a meter demasiado en detalle porque vamos a hablar un poquito más de ese factor activador en otro teórico, en el teórico de motilidad celular. ¿Sí? Bien, y el otro gran mecanismo, el otro gran tipo de... Sí, Perdón que lo interrumpa, hay una pregunta de una compañera en el chat. Dale, muchas gracias. Lo busco. Un segundito. Chat. ¿Y el primer complejo cómo se forma? O sea, el principio de la ramificación. Es una buena pregunta, pero en la célula siempre hay filamentos de actina. ¿Sí? No hay ninguna región de la célula donde no haya algunos filamentos de actina formados. Entonces, o sea, siempre hay... siempre va a haber un lugar del cual puede unirse el complejo para extender nuevos filamentos de actina. Bien. Entonces, siguiendo con los otros mecanismos, el otro gran mecanismo es a través de otro tipo de proteínas que no tienen ninguna relación con ARP2 o ARP3, que se llaman forminas. Y esas forminas tienen un mecanismo de nucleación muy diferente, que es que están formando un dímero, que es lo que ven aquí en verde, que es capaz de unir cada subunidad del dímero a una subunidad de actina. ¿Sí? Y eso les permite atraer a esas dos subunidades de actina para empezar a formar la nucleación de un nuevo filamento. ¿Sí? Y no solo eso, sino que las forminas se mantienen unidas al extremo más y van avanzando con el extremo más a medida que se va polimerizando. Entonces, no solo está promoviendo la nucleación, también está promoviendo la polimerización de actina a ese nuevo filamento. Entonces, como ven, son propiedades muy distintas entre los dos complejos. Uno está unido al extremo menos, el otro está unido al extremo más, pero no lo bloquea. Todo lo contrario, fomenta la incorporación de nuevas unidades de actina al extremo más. ¿Sí? Y a diferencia de AR2-3, que formaba actina ramificada, o sea, estructuras ramificadas de actina, las forminas en general están involucradas a la formación de haces paralelos de actina. O sea, filamentos de actina paralelos entre sí. Y esa organización de la actina en haces paralelos no está dada solo por la nucleación, por forminas, sino que además tiene que ser generada por entrecruzamientos de los filamentos de actina entre sí, dados por otras proteínas, de las proteínas accesorias de unión actina. Entonces, hay un montón de proteínas, montón, que son capaces de interaccionar con la actina y que organizan los filamentos entre sí. ¿Cómo es que hacen esto? Básicamente, como lo ven aquí, para dos proteínas distintas, en un caso la fibrina o la alfa-actinina, lo que ven en cada cuadrado marrón que ven es un dominio de la proteína que es capaz de interaccionar con la actina. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos dominios de interacción con la actina en la misma proteína, eso va a generar un entrecruzamiento cuando esta proteína interactúe con dos filamentos de actina distintos. Que es lo que se muestra de forma muy clara en este dibujo. Tenemos los filamentos de actina en rojo y las proteínas que entrecruzan a los filamentos en verde. Entonces, en el caso de la fibrina, por ejemplo, que tiene dos dominios de interacción con la actina que están muy próximos entre sí, eso va a generar que a lo largo del filamento de actina se unan subunidades de fibrina y los ordenen en forma paralela
y muy estrecha entre sí. ¿Por qué es muy estrecha? Simplemente porque la distancia entre los dominios de interacción con la actina y la fibrina es muy corta. Entonces, como la distancia es muy corta, la distancia entre los filamentos va a ser más corta. En cambio, este otro ejemplo, que es la alfa-actinina, en realidad es un dímero en el cual tenemos, cada subunidad de la alfa-actinina tiene un dominio de interacción con la actina, y lo que tenemos es que como es un dímero en los cuales las cabezas apuntan en direcciones contrarias y la distancia entre estas cabezas de unión actina es mucho más grande, va a formar haces antiparalelos de actina, donde la orientación de los filamentos de actina en un caso va de más a menos, en otro caso va de menos a más, y la distancia es mucho mayor entre los filamentos. ¿Sí? Este es un ejemplo solo de cómo distintas proteínas que están en la célula, accesorias al filamento de actina, van a regular que estén en conformaciones distintas, que estén en distribuciones distintas en la célula. ¿De acuerdo? ¿Quedó más o menos claro? Nicolás, ibas a preguntar algo, pero pasé diapositiva. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe, todo bien. Vale, perfecto. Y como les mostraba estos ejemplos que eran importantes para la formación de haces paralelos, hay otras proteínas de entrecruzamiento de actina que son mucho más flexibles, como la filamina, que también es un dímero. Como se ve acá, tiene una distribución un tamaño mucho más grande. Cada monómero de la filamina tiene una región de interacción con la actina, y como es muy flexible, esto permite que la actina ahora se entrecruce en ángulos casi en cualquier dirección. Entonces, cuando se entrecruza la actina por proteínas como la filamina, en vez de formar haces paralelos, va a formar un gel, ¿sí? Como ven acá, son filamentos de actina entrecruzados formando un gel relativamente estrecho, lo cual le da otras propiedades distintas, ¿sí? Le da propiedades mecánicas completamente distintas a lo que son los haces paralelos. Y lo último de estas proteínas accesorias de las que vamos a hablar ahora, antes de pasar a la parte de taller y dividirnos en grupos más pequeños, es que dijimos que la actina es importante para los cambios de forma de la célula. Y esto lo vamos a hablar en mucho más detalle en otro teórico, en el teórico de motilidad celular, pero de alguna forma también tiene que haber alguna forma en que la actina esté interaccionando con la membrana celular. ¿Estamos de acuerdo? Si dijimos que la forma de la célula depende del citoesqueleto, de actina, perdón, el citoesqueleto de actina, de alguna forma tiene que estar interaccionando con la membrana celular. Y no lo hace en forma directa. Lo que se muestra acá es un filamento de actina, que como casi toda la presentación está en rojo. Ese filamento de actina interacciona con proteínas de la membrana plasmática a través de proteínas adaptadoras. ¿Sí? Que hay varias proteínas adaptadoras, pero una de las más estudiadas, de las más importantes, son una familia de proteínas que se llaman ERM. Que en general a mí me gusta decirles por qué las cosas se llaman como se llaman, pero en este caso no sirve de mucho, porque E, R y M son distintas proteínas que forman parte de esta familia, cada una de las cuales tiene un nombre más complicado que el anterior. Así que simplemente quédense con la idea de que es una familia de proteínas que es capaz de formar un link entre la actina y proteínas de membrana. ¿Y cómo es que forma este link? Bueno, porque tiene un dominio de unión a la actina, necesariamente, y tienen además un dominio que es capaz de unir a la membrana plasmática, por ejemplo, a través de la unión de proteínas transmembrana integrales de la membrana plasmática. Y como toda la célula, esto es un proceso regulado. ¿Sí? Estas proteínas pueden estar en forma activa, en las cuales los dos dominios están activos para unir por un lado la membrana plasmática o el filamento de actina, o pueden estar en forma inactiva, según señales que reciben de la célula. ¿Sí? Y en esa forma inactiva, la proteína está plegada a una conformación que no permite la interacción ni con la actina ni con la membrana plasmática. ¿Está? Entonces, de lo que son las proteínas accesorias, por fuera de lo que es el taller ahora, yo preferiría no hablar nada más, no darles más ejemplos, porque me parece que no sirve para que ustedes lo recuerden después. Es mucho más útil que se queden con la idea general y que después vayan al libro a ver ejemplo por ejemplo. Para peor, todas las proteínas tienen nombres parecidos cuando estamos hablando de citoesqueleto de actina y las proteínas accesorias. Así que me parece que por acá quedamos. Simplemente decirles que, bueno, lean en el capítulo del libro para ver otros ejemplos y vayan leyendo el capítulo del libro para entender cuáles son las funciones en la célula, pero solo les muestro un ejemplo que vamos a ver juntos en mucho más detalle en el teórico 18,
de motilidad celular, que es que en una célula que está migrando, no es que toda la célula tenga la actina en la misma distribución. No, distintas regiones de la célula que reciben distintas señales van a tener la actina en distintas distribuciones. Entonces, por ejemplo, la célula extiende una protrusión plana en la dirección de migración, que se llama el lamelipodio, lo vamos a ver en mucho más detalle después, y ahí tenemos haces ramificados de actina. ¿Qué quiere decir? Que ahí seguramente estamos viendo la acción del nucleador ARP23. Pero también tiene una región posterior en la cual tenemos actina formando geles. ¿Qué quiere decir? Que probablemente ahí esté actuando la proteína filamina de la que estábamos hablando recién. ¿Está? Entonces, distintas regiones de la misma célula van a tener la actina interaccionando con distintas proteínas en forma regulada para dar distintas protrusiones, distintas funciones. ¿De acuerdo? Bien, antes de pasar al taller, ¿quieren hacer alguna pregunta? Si no, pasamos ya a este video, en el cual, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una célula de mamífero, tenemos el núcleo, tenemos el citoplasma, y como ven, esta célula de mamífero tiene algo que se está moviendo a gran velocidad dentro de su citoplasma. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, bueno, la velocidad que están viendo ahí es que cada segundo que pasa en el video es un minuto en la vida real. Y lo que están viendo es, dentro de una célula de mamífero, la infección por un patógeno intracelular que se llama Listeria monocytogenes, que seguramente alguna vez escucharon hablar de este patógeno. Es una bacteria que es ubicua en el suelo, en los alimentos, porque cuando está en gran cantidad en un alimento, contaminando un alimento, que está crudo, y sobre todo en personas que están inmunodeprimidas, puede generar infecciones muy graves. Y que también, en las mujeres embarazadas, es una de las principales razones por la cual no pueden comer alimentos que están crudos, ¿sí? Que tienen que estar bien cocidos o bien desinfectados. Entonces, lo que ven aquí es células bacterianas adentro de una célula de mamífero que se mueven a una gran velocidad, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que se mueven estas bacterias adentro de la célula de las células nuestras, de la célula de mamífero? Entonces, en general podríamos postular, bueno, tal vez por el citoesqueleto, ¿no? Algún elemento del citoesqueleto que, como dijimos, tiene que ver con la motilidad de la célula, con los cambios de forma y con el transporte. Entonces, una pregunta que podríamos hacernos es si depende o no depende de la actina y de su polimerización. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que podrían responder esta pregunta? ¿Cómo determinar si la motilidad intracelular de la bacteria depende o no depende de la polimerización de actina? A ver si alguien tiene alguna idea. Puede ser a nivel general, a experimentar qué es lo que tenemos que lograr, o más específico, cómo lo podemos lograr. ¿Alguien se anima a tirar alguna idea? ¿Podrías marcar la actina con un fluorocromo para seguir el movimiento y ver si coincide con el de la bacteria? Es una excelente respuesta y la vamos a ver, no en esta diapo, pero en la siguiente. ¿Sí? Pero está perfecto lo que decís. Podemos buscar a ver si hay una correlación entre la polimerización de actina y el movimiento de la bacteria. Y ahí está bueno, pero estamos hablando de correlación. Vemos que las dos cosas ocurren en el mismo lugar, sugiere muy fuertemente que una cosa depende de la otra, pero también estaría bueno de alguna forma... También no se le puede inducir una mutación para ver si afecta, o sea, una mutación en la actina. También es una muy buena propuesta. Como estrategia experimental general, es como la estrategia general. Mutamos la proteína y vemos qué pasa. El problema en el caso de la actina es que es una proteína esencial para la célula. Entonces yo no la puedo mutar y tener células viables. Si estuvimos hablando de otra proteína, por ejemplo de la filamina, tu respuesta era la estrategia experimental que yo hubiera preferido. Hacemos células mutantes para ese gen y vemos qué pasa. Pero en el caso de la actina no podemos hacer células que sean mutantes para todas las actinas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar alguna forma de alterar la función de la actina, que es lo que vos muy bien propusiste,
pero que no sea una mutación. Y en el caso de la actina, en el caso del citoesqueleto en general, lo que tenemos es muchas opciones farmacológicas, o sea, con drogas, para alterar sus propiedades. Y eso es importante, porque nosotros podemos tener una célula en la cual la actina tiene la función intacta, y en el momento que añadimos la droga, esa célula ya no tiene actina con una función normal. ¿Entienden la idea? Y esta estrategia farmacológica es muy útil no solo para el citoesqueleto, para todo tipo de cosas para las cuales ustedes dispongan de una droga que pueda afectar en forma muy específica a ese proceso que ustedes quieren estudiar. Entonces, por ejemplo, existe 2 drogas, que son la latranculina y la citocalasina B, que en forma, por mecanismos distintos, provocan la despolimerización de la actina y en el fondo lo que están haciendo es impedir que se formen nuevos filamentos de actina. ¿Sí? Entonces, claro, si impedimos la polimerización, disculpe, profe, no sé si puedo. Si impedimos la polimerización y observamos que la listeria no tiene motilidad, reduce su motilidad, podemos asociar una relación entre la actina y su movimiento, ¿no? Exactamente. La estrategia experimental es, nosotros tenemos 2 células infectadas con listeria. 2 células no, 2 cultivos de células. A uno lo dejamos como control y vemos que las listerias se mueven, a otro añadimos la droga y vemos que las listerias ya no se mueven más. Y ahí podemos decir, la polimerización de la actina es importante para el movimiento de la listeria. ¿De acuerdo? Exactamente lo que decía Nicolás, si no me equivoco. Y esta otra propuesta, no me acuerdo quién la hizo, pero es exactamente la que dijeron de utilizar fluorocromo para ver in vivo la motilidad de la listeria y si se correlaciona con la polimerización de actina. Entonces lo que ustedes tienen es actina fluorescente en verde y bacterias fluorescentes en rojo. Y lo que vemos es que, como bien mencionaban, una muy buena correlación entre la acumulación de actina y el movimiento de las bacterias. Y está bueno, porque incluso si se fijan, las bacterias que no se mueven no tienen una acumulación de actina junto a ellas, como la que se ve aquí, por ejemplo, o la que se ve aquí. En cambio, las que sí tienen una acumulación de actina empiezan rápidamente a moverse. Y no solo se mueven, sino que ese movimiento provoca que las bacterias se proyecten junto a la célula en proyecciones bien delgadas. No sé si lo llegan a ver. En el margen de la célula, que salen como proyecciones de la bacteria. Entonces, estas acumulaciones de actina que promueven la proyección de la bacteria se les llaman cometas o cohetes de actina. ¿Sí? Profe, ¿Y tengo una pregunta. Sí. Perdón, porque me parece que no entiendo bien el concepto. Sí. Lo que haría la listeria es usar como de carril a la actina, como si fuera una vía de un tren, por ejemplo, y moverse con el movimiento de la actina. De hecho, todavía no se los dije, y es lo que vamos a mencionar, vamos a analizar en los experimentos que ustedes tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, está perfecto que no esté claro el concepto porque todavía no lo dijimos. Lo único que sabemos hasta ahora es que depende de la actina y que correlaciona con la polimerización de actina. Pero no dijimos cómo es que esto logra que la bacteria sea desplazada en el citoplasma y cómo esto hace que empuje a la bacteria junto a la membrana plasmática hacia los márgenes de la célula. Así que la pregunta está perfecta, todavía no lo especificamos. Bien, ¿y por qué es que la bacteria hace esto? Y no lo hace solo Listeria monocitogenes, lo hacen muchas bacterias intracelulares. Lo hacen porque esta protrusión hacia el exterior, en un cultivo celular, hace que protruya hacia el exterior celular. Pero en un organismo donde una célula está al lado de la otra, estas protrusiones hacen que se introduzcan dentro de la célula vecina. Ahí la célula vecina hace un proceso parecido a lo que es la fagocitosis e incorpora a la bacteria se escapa de esas vesículas de membrana plasmática y de las dos células, y eso permite que la célula infecte a la célula vecina, de una forma en la que nunca está expuesta al exterior celular y por ejemplo, a los macrófagos o los neutrófilos del sistema inmune. ¿Tá? Esa es la razón por la cual las células de la bacteria promueven esta polimerización de la actina,
que genera las protrusiones. Lo que está haciendo es de una forma pasar de una célula a otra. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí pasamos al ejercicio. Disculpe, profe, antes de continuar, ¿la bacteria está produciendo su propia actina? ¿La está polimerizando su propia actina o está usando la de la célula? Está utilizando la actina de la célula. Ahí va. La bacteria no tiene actina de por sí, lo que tiene es algo en su superficie que está promoviendo la polimerización de la actina. De la Profe, célula. Sí. la bacteria en sí, ¿cómo hace para entrar a la célula? Bueno, ese es todo otro tema, que es lo que ves acá. Claro, En el veo. fondo lo que hace es promover que la célula la incorpore, la fagocite. ¿De Ahí va. acuerdo? Es Porque yo, por ejemplo, parecido... Sí, te escucho. No, que yo me preguntaba porque, o sea, vos hace un rato estabas hablando de que las macromoléculas, por ejemplo, eran muy difíciles que entraran a la célula, o sea, no entran a la célula directamente. Como en el ejemplo que pusiste de los anticuerpos. Está Ahí va. perfecto lo Entonces, que decís. En el fondo lo que termina pasando es que no es que atraviesa la membrana plasmática. La célula, no sé si se acuerdan de las clases de José Sotelo, de Coya, cuando hablaban de endocitosis y fagocitosis. Lo que hace es rodear a la bacteria, se fusiona la membrana plasmática alrededor de la bacteria y eso hace que se introduzca adentro de un organelo vesicular. ¿Sí? Está rodeado de membrana plasmática. Y la bacteria destruye esa membrana para poder llegar al citoplasma. está ¿De perfecto. acuerdo? Sí. Los procesos por los que ocurre la endocitosis, la fagocitosis, todo eso lo vieron en clases pasadas. Después cualquier cosa lo podemos charlar, pero preferiría que en todo caso lo repases un poco de las clases de José y cualquier cosa nos preguntas. Bien, entonces habiendo respondido eso, este es el ejercicio. Básicamente lo que tenemos se los voy a presentar. Es un artículo viejo, de hecho es un artículo probablemente alrededor de la fecha en que ustedes nacieron, pero en el cual están trabajando con todos los componentes, tanto de la célula eucariota como de la bacteria, que importan in vitro, en el mismo tubo de ensayo que vimos al principio de la clase. Entonces, lo que encontraron fue que hablando de esta bacteria de Listeria, que había un gen de la bacteria que produce una proteína que se llama ACT-A, que cuando la bacteria es mutante para esta proteína, ya no se forman cometas, ya no induce la polimerización de la actina. ¿Está? Entonces, acá lo que hicieron fue dos experimentos distintos, pero los dos son experimentos de polimerización de actina. Lo que ven en el eje de la Y es el porcentaje de actina que se polimerizó en el tubo de ensayo. ¿De acuerdo? El porcentaje o la proporción, como le quieran decir. La cantidad de actina que se polimerizó en el tubo de ensayo. En el eje de las X es el tiempo. ¿De acuerdo? Y lo que van a ver en el experimento de la izquierda es un experimento en el cual solamente tienen actina purificada de las células y la proteína ACT-A purificada de la bacteria. Y añaden distintas cantidades de la proteína ACT-A a la reacción de polimerización. Tienen en los circulitos blancos la actina sola y después cantidades crecientes de la proteína ACT-A en el tubo de ensayo. Y después tiene un experimento 2, que se parece pero no es igual, en el cual tiene la actina pura, tiene la proteína ACT-A pura en un tubo de ensayo, y añaden, además de esas dos proteínas, el complejo ART23, del que hablábamos en la clase antes, en forma purificada. Y ahí tienen, las flechas les muestran la polimerización cuando solo tienen actina y ART23, o la polimerización cuando tienen actina, ART23 y ACT-A, o actina, ART23 y una forma mutante de ACT-A que no permite en forma eficiente que las bacterias se muevan en las células de mamíferos. Entonces, viendo estos dos experimentos, me gustaría que me digan qué es lo que hace ACT-A y cómo está promoviendo la formación de cometas, la polimerización de la actina. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es dividir la clase en grupos pequeños. Un segundito. Y yo les tengo que compartir antes, con el chat, el archivo para que lo puedan ver cuando estén en grupos pequeños. Un segundito, a ver si puedo encontrar. Un segundo. Ya está en el chat. Vamos a compartir.
Si todos entran al chat, ahora todos deberían haber recibido este mismo ejercicio para que lo puedan abrir. ¿Me pueden confirmar que lo recibieron? ¿Que lo vieron? Sí, yo lo tengo acá, profe. Ya lo descargué. Descárguenlo. Entonces la forma que vamos a hacer es distribuirlos en grupos, en salas, en las cuales ustedes pueden discutir qué es lo que creen que están viendo en cada una de los experimentos. Lleguen a una conclusión entre ustedes. Si tienen alguna duda, me pueden llamar. Hay un botoncito en las salas para llamarme a mí y yo voy y les respondo las dudas que tengan. Discutan tal vez 5 minutos, o un tiempo así, y después volvemos y discutimos entre todos los resultados y llegamos a una conclusión. Capaz que 5 minutos es poco, 10 minutos, ¿está? Planteémonos 10 minutos y a partir de ahí, después de que tengamos las discusiones individuales en grupos más chicos, ustedes se juntan conmigo y discutimos entre todos y llegamos a una conclusión. Bien, entonces en un segundo, sección de grupos. ¿Cuántos somos ahora? Somos 28. Capaz que 4 grupos, está bien, 7 por 4 más o menos. Asignar automáticamente. Muy bien. Entonces van a tener la invitación para entrar a los grupos, vayan entrando. Y cualquier cosa, cuando salgan, acuérdense de salir a la sala general y no salir del todo. ¿De acuerdo? Bien, acuérdense, cualquier cosa me pueden llamar o pueden escribir en el chat seguramente. Bien. Uriel, ¿estás viendo que ahí pidieron ayuda? No, no me llegó. Ah, mirá, ¿será que me llega a mí? Jeje. Capaz. Patricia Garolfin, sala 1. Bien, entro a la sala 1. Dale. Gracias, Flavio. No, por nada.
¿Vos no estás viendo tampoco la pantallita con los grupos, o sí? Ah, no te oigo ahora, Uriel, estás muteado. La puedo abrir, pero nunca vi que me llamaban. Ah, mirá. Que el otro día cuando probé entre nosotros funcionó. No sé. Se ve que te llega a vos de todos modos. No, de que alguna capaz que forma. tiene que es el anfitrión, nomás que le llega y no el coanfitrión. Capaz que sí. No, te aviso si aparece Dale. algo. Gracias. Yo estoy paralelamente en un simposio, pero estoy en Bien. Kansas City al mismo tiempo. ¿Era el que dijiste la otra vez? El de desarrollo, sí. Me acuerdo que yo lo vi y pensé que coincidía con él. Justo tengo una charla buenísima de Ed Munro, en C. elegans, sobre las proteínas PAR. Muy interesante. Bien de tu tema, ¿no? Mm. Así que bueno, cualquier cosa te aviso. Dale, gracias. Ahora Sala 5 está pidiendo ayuda. Dale, gracias. Sácalo nomás. Ahí ya lo puse a grabar. Buenísimo. Voy a compartir la pantalla. Salgo. Dale. Muy bien. Volvimos entre todos. Un segundito. Muy bien. Sé que hay gente que estaba bien rumbeada, ya me dijeron. Me gustaría que alguien, si se anima, haga una propuesta de qué es lo que está pasando en el experimento 1. Capaz que alguien propone qué pasa en el experimento 2 y entre todos decidimos cómo es que la bacteria está activando la formación de cometas, la polimerización de la actina. Entonces si nadie de mi grupo quiere ir, puedo compartir a la conclusión a que llegamos. Capaz que contar primero un experimento, así vamos, o sea, antes de llegar a la conclusión final, qué es lo que ven en cada experimento. Dale, por lo menos en el experimento 1, deducimos que a medida que se agregaba mayor cantidad de ACTA, la polimerización de la actina decrecía a lo largo del tiempo, o sea, era menor. Eso es lo que concluimos al observar las gráficas. Mientras que en el experimento 2 se observó como que implementando el ARPA, el complejo ARP2-3 más el ACTA, como que disparaba la polimerización de la actina.
al contrario de que si estuviese desactivada como el acta mutada, si bien se da un incremento gracias a la nucleación, la combinación del ARP2.3 y el acta como que disparaba hacia una síntesis mucho mayor. Perfecto. Y te consulto entonces, ¿podría ser que ACT-A directamente promoviera la nucleación y la polimerización de actina? Creo, si no estoy confundido, nuestro grupo había llegado a esa conclusión de que promovía la nucleación y por ende, al aumentar la nucleación, se promovía la polimerización de la actina. Pero si eso fuera así, en el experimento 1... A mí me parece que no. Ahí va. Nosotros llegamos a otra conclusión también. A mí me parece que no, porque, por ejemplo, en el primer experimento, si tenés solo la ACT-A, es medio lento el crecimiento. No se dispara nunca a grandes concentraciones. No solo no se dispara, sino que se lentece. Sí, entonces, pero en cambio, o sea, se ve que necesita estar combinada con la ARP2.3 para poder potenciar esa formación de la cometa. Claro, como lo que se potencia es como que la actina ramificada en realidad, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que no puede ser que ACT-A promueva directamente la polimerización de actina. El resultado del experimento 1 dice todo lo contrario. De alguna manera, si vos tenés ACT-A y actina solos, no solo no promueve la polimerización, sino que la inhibe. Pero en las células sabemos que hay muchas otras proteínas, como ARP2.3. Entonces, ¿qué les parece que puede estar haciendo ACT-A? En particular, Lo que llegamos en nuestro grupo más o menos, que lo hablamos, que era que básicamente lo que hacía, vamos a decir, la proteína ACTA, era, se puede decir, activar al complejo ARP2.3 para que se estimule la polimerización. Exactamente, es una muy buena conclusión. Porque si ustedes ven que ARP2.3 por sí solo promueve algo la polimerización, pero cuando tienen el complejo ARP2.3 y ACTA, eso se activa muchísimo más. Y estamos trabajando en un sistema muy sencillo, in vitro, donde solo tenemos estas 3 proteínas. Así que lo que está pasando probablemente, como bien decís, es que ACTA sea un factor activador de ARP2.3. Y ARP2.3 entonces promueve la polimerización de la actina. La conclusión a la que llegan en el artículo es esa misma que vos me acabas de decir. Sebastián, ¿puede ser que lo dijo? No estoy seguro. Manuel. Manuel, perdón. Es muy difícil, son muchos y no puedo ver quién está hablando en cada momento. Entonces, la idea es esa. La bacteria lo que tiene es una proteína que imita a esos factores activadores de ARP2.3 que tiene la célula. ¿De acuerdo? Profe, entonces, o sea, la ACTA promueve a la AR2.3, pero es una conclusión, o digo, es una consecuencia la polimerización ramificada, no es que promueve la polimerización ramificada la ACTA, o sí, por así decirlo. O sea, ACTA al activar ARP2.3 lo que promueve es la nucleación de filamento de actina en haces ramificadas, porque es lo que hace ARP2.3. Perfecto. Igual de todos modos, acá lo que concluimos es lo que hace ACT-A, pero la otra pregunta que hacía el compañero hoy era cómo es que esto promueve el movimiento de la bacteria. Y no es trivial. Lo que hace la bacteria es generar más filamentos de actina en los cuales se puede mover como si fuera un carril, o la misma polimerización de la actina de alguna manera está empujando a la bacteria. Y todos los experimentos que se han hecho en los últimos 20 años, lo que han demostrado es que realmente lo que ocurre es que si tenemos a la bacteria tiene a ACT-A en la superficie. Y la tiene no en toda la superficie, sino solo en uno de los polos. Eso lo que hace es activar en este polo a ARP2.3. Y eso hace que se polimerice actina directamente atrás de la bacteria. Y esa polimerización de actina empuja a la bacteria, genera una fuerza mecánica que empuja a la bacteria. ¿Tá? Entonces, en el fondo, lo que está haciendo la bacteria es una polimerización localizada de la actina que hace que la formación de filamentos directamente atrás de ella, la incorporación de nuevos monómeros, esté empujando a la bacteria y generando una fuerza mecánica. ¿Está bien? Eso no se puede concluir de los experimentos que les mostré recién. Lo único que podemos concluir es cómo ACT-A bioquímicamente activa la polimerización de la actina, que es a través de ARP2.3. Pero les voy a dejar a los que les interese un video muy bueno donde se explica todo este proceso y cómo se descubrió cada una de las etapas
experimentales de cómo se determinó realmente que la bacteria lo que hace es promover la polimerización de actina directamente atrás, y eso promueve la propulsión de la bacteria porque la está empujando, la actina directamente la está empujando. ¿Está bien? Entonces, esta polimerización de actina es una de las formas en las cuales el citoesqueleto de actina es capaz de generar fuerza mecánica, es capaz de generar movimiento. Es importante también, por ejemplo, en la motilidad celular, en la migración celular, como vamos a ver en el teórico 18. Pero lo último de lo que vamos a hablar en esta clase es de las proteínas motoras, de las cuales ya hablaron un poco en clases anteriores, que es la otra gran forma en la cual el citoesqueleto asociado a proteínas motoras puede generar fuerza mecánica, ¿sí? En la que puede generar movimiento. Entonces, ¿qué son las proteínas motoras? Son... Alguien iba a preguntar algo, perdón. No, me pareció que alguien prendió el micrófono. Y disculpen, pero me di cuenta que es muy difícil de ver el chat. No sé si alguien está preguntando cosas por el chat todavía, pero cualquier cosa, les recomiendo que hablen por el micrófono, va a ser mucho más fácil que les pueda responder. Entonces, las proteínas motoras son distintas familias de proteínas que unen a filamentos del citoesqueleto y lo que hacen es acoplar la energía de hidrólisis del ATP al movimiento direccional sobre los filamentos del citoesqueleto. Entonces, en el fondo el ATP, ¿qué es? Es una forma de acumular energía química. Y estas proteínas lo que hacen es utilizar la energía química del ATP para generar movimiento. Por eso es que es un motor. Es exactamente lo mismo que hace el motor de un auto. Toma la energía química que hay en la nafta y la transforma en mecánica. ¿Sí? La transforma en movimiento. Entonces, en el caso de la actina, los filamentos de actina, los motores moleculares que son importantes para la actina son la familia de miosinas, que son motores moleculares que caminan, por decirlo de una manera, siempre hacia el extremo más de los microfilamentos, de los filamentos de actina. ¿Sí? Entonces, expandiendo un poquito esto de las proteínas motoras, vamos a poner un ejemplo hipotético de una proteína motora cualquiera. No me estoy refiriendo expresamente a la miosina acá, sino simplemente a la idea general de una proteína motora. Tenemos una proteína que es capaz de unir a un filamento, ¿sí? Y de tener cambios conformacionales que le permiten caminar sobre el filamento. Estos cambios conformacionales son reversibles. Por lo tanto, si no está acoplada esta proteína a su movimiento, a ninguna reacción que sea irreversible, a ninguna reacción química irreversible, todo esto está en equilibrio para un lado o para otro. La proteína va a ir para un lado o para otro según cómo la muevan las fluctuaciones térmicas. ¿Qué es lo que hacen las proteínas motoras? Acoplan un paso en particular del movimiento, de estos cambios conformacionales, a una reacción irreversible como le es la hidrólisis del ATP. Entonces lo que ven es que tenemos, por ejemplo, tenemos esta proteína que está unida al filamento, tiene un cambio conformacional y cuando ocurre este cambio conformacional une ATP. Lo une en forma reversible. Este paso puede volver atrás, puede alargar el ATP. Pero en un momento la hidrólisis del ATP ocurre y eso está acoplado a un movimiento que ahora es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque la proteína libera el ADP y el fosfato y puede llegar a volver a unirse el ADP, pero lo que no va a ocurrir nunca es que se vuelva a unir el ADP con el fosfato para formar ATP en esta proteína, porque esa es una reacción irreversible. Entonces, de esta forma, como está acoplando una reacción química irreversible a un movimiento, ahora este movimiento se volvió irreversible. ¿De acuerdo? Y de esta manera es que la proteína puede ser un motor que funciona solamente en una dirección. Entonces, las proteínas motoras lo que requieren es la capacidad de cambiar de conformación sobre un filamento, la capacidad de acoplar un paso clave de ese cambio conformacional a la hidrólisis de ATP, a una reacción química irreversible, y algo importante es que este filamento tiene que ser polar, porque si el filamento no fuera polar, si no tuviera una dirección, como el filamento de actina tiene, de un extremo menos y un extremo más, no tiene sentido hablar de movimiento direccional. Moverse para un lado o moverse para el otro lado serían exactamente lo mismo. Entonces, esos son, a grandes rasgos, los tres elementos más importantes, clave, que tienen en común todas estas proteínas motoras que funcionan sobre el citoesqueleto. Funcionan sobre filamentos que tienen polaridad, tienen cambios conformacionales muy grandes, que son las que le permiten caminar uniéndose a los filamentos, y tiene que estar acoplado uno de esos cambios conformacionales a una reacción irreversible. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda sobre el concepto general de cómo funciona una proteína motora? Profe, no me quedó del todo claro la función de estas proteínas motoras. Ah, bueno, porque todavía ni siquiera las mencioné. Está perfecto que no perdón, te quede perdón. claro. Está correcto. Ahora vamos a hablar de algunas de las funciones, pero en general lo que van a hacer es de una forma u otra llevar algo sobre los filamentos, usando esa energía. ¿Tá? Vos podés pensar que la proteína motora es como un tren, el filamento es el riel. Mejor dicho, la proteína motora es la locomotora. Y la carga que lleve sobre el filamento es el resto del tren. ¿Sí? Son los vagones. Entonces, según el tipo de carga que lleve, la función que tenga. Claro, Sí, pero esa función también a la vez la cumplen las vesículas cuando llevan determinadas ahí está cosas. el tema. Las vesículas en realidad son la carga, son los vagones. ¿Me explico? Las vesículas, ¿cómo están unidas al citoesqueleto para moverse de un lado a otro? A través de estas proteínas motoras. Perfecto. ¿Está bien? No es que la vesícula se una directamente. La vesícula tiene proteínas a las cuales se une la proteína motora y al mismo tiempo la proteína motora se une al citoesqueleto. Y de esa manera la vesícula es cargada por la proteína motora a lo largo del citoesqueleto. Y de hecho ustedes vieron con José Sotelo, con Ecoya, unos videos donde se mostraba claramente que cuando se interfería con el citoesqueleto, se interfería con el movimiento de las vesículas. O se interfería, por ejemplo, con la localización de los organelos en la célula. ¿Tá? Porque ¿cómo es que el organelo está localizado en algún lugar en la célula? Porque está interaccionando con el citoesqueleto a través de distintas proteínas. Por ejemplo, proteínas motoras que permiten que el organelo se desplace en el citoplasma de un lugar a otro. Entonces, dijimos que cuando hablamos de actina, los motores que importan son las miosinas. Y las miosinas es una familia enorme de proteínas. Como ven ahí, llega, en verdad hay más, pero en el libro tiene, por ejemplo, hasta la miosina 14. La idea básica es que tenemos una región de la proteína, que es la región motora, que es la que realmente tiene los cambios conformacionales que le permiten caminar sobre el filamento, y que son las que realmente hidrolizan el ATP. Y después tenemos todo un resto de la proteína que está acá en verde claro, que lo que hace es servir, por ejemplo, para formar dímeros entre estos motores y para permitir que se unan a la carga que tengan que llevar. Entonces, de toda esta exageración de proteínas, que son las proteínas tipo miosina, lo que quiero que se acuerden para esta clase y para algunas clases futuras principalmente es que se desplazan hacia el extremo más del filamento de actina, que lo hacen gastando ATP, y de todas estas proteínas nos vamos a referir ahora a solo dos, que son la miosina tipo 2 y la miosina tipo 5. Y si se acuerdan de estos dos tipos de miosina a lo largo del curso, van a tener la mayor parte de las funciones de las miosinas que vemos en el curso cubiertas. No todas, pero la mayor parte. Esto lo voy a pasar, lo voy a dejar para la clase que viene. Disculpen. Entonces, la miosina 5. La miosina 5 lo que hace, como ven aquí, tenemos el filamento de actina y la miosina 5, que, perdón, no se lo mostré acá, es un dímero de 2 miosina 5, con 2 cabezas motoras, por lo tanto, lo que hace es ir caminando sobre el filamento de actina con pasos que dependen de esta hidrólisis de ATP. Y eso permite que se desplace varios monómeros de actina sobre el filamento, este motor, a medida que se desplaza. Y es importante, sobre todo la miosina 5, para el transporte de carga a lo largo de los filamentos de actina. O sea que en general van a estar unidas el otro extremo de la miosina 5, por ejemplo, a organelos, por ejemplo, a distintas proteínas que tienen que ser transportadas sobre el filamento de actina para llegar a un lugar en particular. El ejemplo que les muestra el libro de esto es un ejemplo que ocurre en la levadura de la cerveza. Tal vez ustedes ya escucharon hablar, Saccharomyces cerevisiae, es una célula, un hongo que es unicelular y que forma nuevas células a partir de pequeñas gemas. Y esta pequeña gema tiene que recibir todos los organelos, todos los componentes necesarios para formar una nueva célula. Y eso ocurre a través del transporte direccional sobre filamentos de actina. Hay filamentos de actina ubicados en forma polarizada, que van desde el extremo menos al más, el más ubicado en la gema de la nueva célula, y eso hace que, por ejemplo, mitocondrias u otros componentes que tienen que ser heredados por la célula hija sean transportados con gasto de ATP hasta la nueva célula hija.
Pero la miosina 5, de la misma forma que funcionan las levaduras, funciona en células de mamíferos para transportar distintas cargas intracelularmente de un lado de la célula a otro. Y la otra miosina importante de la que les quería hablar es la miosina 2. Y la miosina 2, perdón que se lo mostré aquí, forma dímeros también, pero además de formar dímeros, forma estructuras más grandes en las cuales tenemos varias miosinas 2 con las cabezas motoras protuyéndose afuera. Y vamos a hablar muchísimo más en detalle de esto en la clase del teórico 18, pero la única idea que les tiene que quedar aquí de la miosina 2 es que típicamente lo que hace la miosina 2 es deslizar filamentos de actina entre sí. No es que la miosina 2 esté unida a un filamento de actina y a otra carga. Está unida a un filamento de actina y a otro filamento de actina. Entonces, cuando empiece a moverse sobre el filamento de actina, en el fondo lo que va a terminar haciendo es deslizando a los filamentos entre sí. Y esto es lo que se muestra aquí en este ejemplo. Tenemos un ejemplo de miosina 2 con cabezas motoras acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces, esta cabeza motora va a mover a este filamento de actina. Esta cabeza motora va a mover a este otro filamento de actina. Y eso va a hacer que estos filamentos de actina se deslicen entre sí. Y en el fondo, como estos filamentos de actina también están unidos a la membrana plasmática de forma indirecta y a otros componentes de la célula, va a llevar a cambios en la forma de la célula, a contracción o a otro tipo de cambios en la forma de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar mucho más en detalle de la miosina 2 en otro teórico. Vamos a verlo en más detalle y va a quedar mucho más claro esto. Pero la idea que les tiene que quedar claro es que las distintas miosinas tienen distintas cargas. Todas lo que hacen es moverse sobre la actina, pero tienen distintas cargas. Y la miosina 5 es de las más importantes para mover organelos, para mover componentes dentro de la célula. Y la miosina 2, su función principal es mover filamentos de actina entre sí, deslizar filamentos de actina entre sí. ¿Tienen alguna duda de esto o del resto de la clase? ¿Algo más que quieran consultar? Déjenme ver el chat por las dudas. Si no tienen más dudas, por supuesto la clase va a quedar grabada. Pueden consultar en el EVA cualquier duda extra que tengan. ¿Sí? Si es algo fácil, se lo respondemos ahí mismo en el EVA. Si es algo complicado, se lo arreglamos para un Zoom para poder respondérselo en persona. ¿Alguien Yo más? quiero preguntar algo de la diapositiva que están los distintos tipos de miosina. Sí, vuelvo para atrás, un segundito. La diapositiva, sí, esta de aquí, ¿verdad? Sí, yo sé que vamos a trabajar con la 2 y la 5, pero ¿qué es la parte celeste de la 3? Honestamente, no, supongo que es una región regulatoria, pero si te lo tengo que decir de memoria, no recuerdo. Que es como estaba pintando. Está en el libro, yo asumo que es una región regulatoria, pero así de memoria no recuerdo qué es esa parte celestita de la 3. Ah, bueno, gracias. Disculpa, no te lo pude responder, pero de memoria no me acuerdo. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. nos vemos y que pase bien. Igualmente, nos vemos la clase que viene. Vamos a dejar de grabar entonces.